La intensidad es la clave del éxito. No es solo trabajar duro, es trabajar correctamente y duro. Tenga esos resultados, pues es impresionante y llegar a competir con Arnold en esas condiciones sin tanto estrés constante día a día, sino darle, como tú dices, ¿no? 3 veces a la semana como mínimo, pues me sorprende. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Aquí nuevamente con Ram Podcast. Vamos a hablar esta vez de un tema que personalmente me encanta y me ha interesado mucho hasta ahora. Estoy feliz de poder mostrarles la vida de este gran, pero gran culturista que tal vez ha sido opacado o un poco olvidado, pero algo que quiero que sepan es que acá Mike Menzer se ha enfrentado contra el mítico Arnold y casi le gana. Así que, Rami, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ram Podcast? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí otra vez en un podcast contigo. Encantado de estar, un poco ajetreado, ¿no? Anoche estaba un poco aquí cansado, pero a darle al podcast, ¿no? Aprender de este mítico físico-culturista, como tú ya lo Exacto, dijiste, intentar vencer a una bestia de las bestias que era Arnold en su época, pues es otro nivel, ¿no? exactamente, sí, obviamente. Mira que, bueno, vamos a comenzar. Mike Menzer es el nombre que tiene y él nació en Estados Unidos Ujú, y aparte de ya tener esa afinidad por el fisicoculturismo, él era también muy inteligente, fue a la universidad y en primera instancia estaba estudiando medicina, pero tuvo que abandonar esos estudios y no se sabe tan bien por qué, pero luego se graduó como psiquiatra. Así que Mike Menzer es un estudioso del comportamiento humano y ya sabrás, Ram, que la psiquiatría es aún más compleja que la psicología, ¿verdad? Es algo que trata a las personas con tal vez enfermedades mentales, como se dice, ¿no? Y ujú. aparte también hay que saber un poco de medicina. Entonces, acá tenemos a Mike Menzer que sabía medicina y se ha decantado por la psiquiatría. Así que esta persona, pues como dijimos en el anterior podcast, ¿verdad? Es que el fisicoculturismo se necesita bastante lo que es una disciplina mental y física, ¿no? Y acá Sí. estamos viendo a una persona que tenía ambas y conocía parte de ambas, ¿no? Porque al entrenar él ya se conocía físicamente también y con la psiquiatría, pues hasta él mismo podía programarse. Entonces, Ram, lo que te voy a decir ahora es una pregunta, es ¿qué piensas acerca de esta persona? ¿Tú crees tal vez que los fisiculturistas deberían saber también sobre psicología para no caerse y no autodestruirse? Bueno, em, obviamente es importante, ¿no? Saber desde un punto básico, ¿no? Porque no muchos tendrán afinidad a la psiquiatría, ¿no? Me parece importante que esta persona haya estudiado de alguna forma eso. De hecho, hay una frase muy importante, no sé si la conocías. Decía, la verdadera estatura del hombre no reside en la mediocridad, el fracaso, la frustración ni la derrota, sino en el logro, la fuerza y la nobleza. En resumen, el hombre puede y debe ser un héroe, ¿no? Es una frase de Mike Metzer del 2002 y se ve de alguna forma un análisis profundo de su psiquis, ¿no? De cómo debe comportarse un físico-culturista frente a la adversidad y claro elemento con su vida misma, ¿no? Lo ha Exacto. pasado y obviamente yo abogo siempre por el trabajo de dos elementos, ¿no? El cuerpo y el cerebro, ¿no? Un claro ejemplo como el anterior, ¿no? El Zombati, este es otra persona inteligente. Exacto, pero tal vez no sea tan inteligente como el Sombati, porque bueno, el Sombati era políglota, tenía más de una carrera,
pero al Sí. mismo tiempo yo pienso que no tiene que desmerecer ese título de inteligencia a Mike Menzer, porque te cuento que él también enseñaba, era un Ujú. gran orador que ha dado muchas charlas, muchos discursos, ha escrito un libro que de ahora ya vamos a hablar de eso. Bueno, el Hibidati, el alta intensidad, ¿no? El método de alta intensidad, Rami. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la alta intensidad. Bien, no sé si muchos de nuestros oyentes habrán conocido qué es el Hibidati, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible porque esto es algo tremendo, es algo grande. La alta intensidad en el gimnasio básicamente se centra en que debemos manejar los pesos mayores, ¿no? El mayor peso posible que podamos cargar de manera consciente y también correcta, porque a veces hay mucha gente que carga demasiado peso. Y bueno, ya han debido ver los videos del campeón. No sé, Rami, si tuviste los videos del campeón. Es un mexicano, es una Ujú. persona que levanta mucho peso y lo hace sin técnica. Entonces eso también está mal. En la alta intensidad lo que se pide es que se levante bastante peso, bueno, el necesario, el que uno pueda levantarlo Ya. y lo pueda hacer en rangos cortos relativamente. Por ejemplo, que haga 10 repeticiones, 3 4 sesiones, pero con el mayor peso. Y eso es la alta intensidad. O sea que es una alta intensidad porque como uno está empezando con el mayor peso, entonces mete más esfuerzo. Y para poder reforzar esto, lo que acabo de explicar vagamente, voy a poner el video en el cual él lo explica de una manera un poco más sencilla también. De que levantar pesas es una pérdida de tiempo. De hecho, querido oyente, te iría mucho mejor si sostuvieras el peso en la posición contraída y solo hicieras la fase de bajada. Levantar el peso es la parte menos productiva en términos de estimular el crecimiento. ¿Por qué? Porque es la parte más débil del movimiento. No puedes levantar tanto peso como el que puedes sostener. No puedes sostener tanto peso como el que puedes bajar. Lo que he estado haciendo con mis clientes es hacer que mantengan el peso en la posición totalmente contraída hasta por 15 segundos. Luego, cuando notan que su fuerza estática está a punto de agotarse, comienzan a bajar el peso muy lentamente. Los resultados que estoy obteniendo son literalmente fenomenales. Muy bien. Básicamente acá lo que nos menciona esa parte de levantar los pesos máximos. Él decía que, bueno, no está de acuerdo con el método de levantamiento tradicional de pesos, con las mancuernas, ¿no? Pero no hay que entenderlo que él diga que no, ¿no? Porque él iba al gimnasio y hacía, ¿no? Los ejercicios con las mancuernas. Lo que realmente él quiere decir es que la manera en la que tal vez muchos entrenamos para él y la filosofía del Hibidati de la alta intensidad está mal. ¿Por qué? Porque nosotros al cargar con el peso, donde más ponemos la fuerza es en el levantamiento, no en la bajada, es en el levantamiento, donde tenemos que levantar lentamente y para sentir más el músculo. Entonces, Ujú. Ram, acá te voy a hacer otra pregunta. Cuando tú vas al gimnasio, ¿sientes o no más tus músculos cuando levantas el peso o cuando lo bajas? Obviamente cuando lo bajo, ¿no? Obviamente hay una resistencia y de hecho nos enseñan en el gimnasio, ¿no? Eso de mantener el peso, ¿no? Porque no es solo levantarlo y bajarlo, ¿no? Sino es mantener. Y ahí es donde el músculo se cansa y tiene un mayor estrés, ¿no? Exacto. Bueno, entonces mira que en el gimnasio donde tú vas, pues sí que son conocedores tal vez de esto de la alta intensidad, porque tradicionalmente esto no se da así. La mayoría recomienda con el método Wader, que es otro método distinto, el cual ha sido pregonado por Arnold en la época y hasta ahora es la mayoría lo usa. ¿Qué quiere Ujú. decir? Es el levantar el peso con control y lentitud.
y ahí es donde se siente más el estímulo, es lo que se menciona. Y al bajar, bueno, no hay que hacerlo tan lentamente, sino normalmente levantas lentamente y bajas. Entonces, ese es otro tipo de entrenamiento. Y claro, en lo personal, yo cuando levanto lentamente, también siento bastante lo que es el músculo, ¿no? Pero si lo combinas con una bajada lenta y también controlada, de igual manera como se levanta el peso, pues ya se obtiene un mayor estrés en el músculo y cansas más rápido. Entonces, eso es lo que es la alta intensidad. Ahora, no sé, Ram, si tú ya antes, tal vez esto tú ya lo hacías, ese tipo de entrenamiento que tú me dijiste ahora, ¿no? Que coincide con esto, o tal vez cuando eras más joven, solo levantabas el peso y luego lo bajabas normalmente, o es que siempre hacías esto de levantar lentamente y bajar lentamente los pesos. Desde mi experiencia he tenido varios entrenamientos, ¿no? Entrenamientos quizás por maestros que me enseñaron primero el método que tú dijiste exactamente de Arnold, ¿no? Donde levantas pesado, obviamente, con algo que sí puedas y que la resistencia de tu músculo al bajar no tenga ningún problema, ¿no? Pero a medida que empecé a subir o aumentar masa muscular, me fui a otro gimnasio que este me proporcionó ese método que nunca me dijeron que era el nombre que tú dices, ¿no? Quizás me lo dijeron, pero no presté atención y empecé a hacer y vi que tenía ciertos resultados. Obviamente es más costoso, ¿no? Ujú, Duele más, el músculo se estresa más, pero funciona, la verdad es que exacto. me sorprende. Mira que hay bastantes métodos, incluso hay otro en el cual uno cuando levanta los pesos solo tiene que hacerlo hasta la mitad o de la mitad un poquito más, como se podría decir. O sea que, y para bajarlo también, porque a veces se dice que los tendones, ¿no? Que conectan el músculo con el hueso también y nos dan el movimiento, los Ujú. tendones también se pueden lesionar, pueden sufrir los desgarros, eso es algo, una desgracia entera. Entonces hay bastantes métodos. Y acá en el Hibidati es algo que también lo dice Mike Mentzer antes y también en el libro, que realizar las pocas repeticiones en el mayor peso posible, con un control tanto al subir como bajar, pero es específicamente acá es al bajar, no Ujú. tanto al subir. Tal es como se ve en esta parte del video que lo menciona. Vamos a poner nuevamente. Estado haciendo con mi parte más débil del movimiento. No puedes levantar tanto peso como el que puedes sostener. No puedes sostener tanto peso como el que puedes bajar. Lo que he estado haciendo con mis clientes es hacer que mantengan el peso en la posición totalmente contraída hasta por 15 segundos. ¿Ve? Mira que acá hasta 15 segundos menciona que tiene que estar en el peso arriba y hay que bajarlo y hay que bajarlo luego con lentitud. Entonces acá estamos hablando de, se puede decir algo totalmente inverso. En vez de levantar, es levantar el peso debería ser más sencillo, luego hay que aguantar y progresivamente bajarlo. Entonces también, en mi opinión, esto es más costoso aún, porque mira que uno tiene que aguantar. Pero también, Ram, te voy a hacer otra pregunta. Si cuando tú ibas al gimnasio, algún coach o uno de tus amigos, por alguna casualidad en el entrenamiento, te dijo que tenías que aguantar el peso unos segundos, tal vez unos 3 a 5 segundos alguna vez. Sí, justamente como te decía, cuando cambié de gimnasio, esta persona me dijo que aguantara más o menos 10 segundos. Y al principio, te tengo que admitir, fue uno de los entrenamientos más duros. Yo no contemplaba el hecho del estrés, ¿no? Porque cuando tú entras al gimnasio, te genera un tipo de costumbre tu músculo a un ejercicio o a una técnica, ¿no?
Pero en esta ocasión, cuando me lo dijo que retenga el peso, pues fue, mi músculo se calentó y se estresó más y yo, eh, ¿cómo se dice? Sudé un poquito más de lo debido, porque yo no suelo sudar, ¿no? Pero este entrenamiento me hizo sudar, la verdad. ¿Ve? Bueno, entonces acá estamos viendo que esta persona, que no sé si es un entrenador, entonces está usando los principios básicos de la alta intensidad y los está repartiendo entre las personas que van al gimnasio. Y una, bueno, obviamente eres tú. Pero Ram, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con las ganancias? ¿Has sentido una mejora en masa muscular, en fuerza? ¿O es que tal vez no estás mucho tiempo con este tipo de entrenamientos? No, de hecho ya tengo 2 años con la misma técnica. Hay cosas que algunos entrenadores te enseñan y vas optando por usar y no usar, ¿no? Yo naturalmente no sabía el nombre, pero sí de costumbre ya lo adopté a mí. Eh, Ahora tengo un poquito más noción de lo que tú mencionas y quizás pueda usar las dos técnicas, tanto de Arnold como de Metz, ¿no? Exacto, ¿ve? Entonces, de traer lo mejor de los dos. Ahora, respecto a lo que tú me dijiste, si tengo ganancias, claro que sí tengo ganancias. Obviamente, cuando el músculo está en su máximo, trato de descansar un poquito más porque no es fácil, no es como el entrenamiento de Arnold que tienes que 30 segundos, ¿no? Trato de descansar un minuto y medio, cosa que mi músculo pueda recabar la energía posible para seguir haciendo la siguiente serie, ¿no? Exacto. Mira, que tal vez no conocías mucho de Mike Menzer o del Hibidati, No. pero esto ya está, ¿no? Esto ya está. Incluso puedes saber que hasta sin tener conciencia plena de esto, ya estabas realizando el entrenamiento de alta intensidad. Y bueno, en lo personal yo lo realicé durante mucho tiempo y sí, a mí sí me dio buenos resultados en ese momento. Tuve una ganancia de masa muscular y fuerza. Ujú, Y bueno, sí, para mí, en lo personal, es un entrenamiento que se le tiene que dar el valor necesario, ¿no? Porque sí ayuda bastante. Ahora, tal vez para las competiciones, aquí sí se da un poco la tela de juicio que puede no ser el mejor, porque en el Hibidati se entrena de alguna u otra forma un menor tiempo, pero con una mayor intensidad. Y también se entrena menos días a la semana. Te cuento que son mínimamente, Mike Mentzer decía que tenía que ser menos de 3 veces por semana el entrenamiento. Entonces mira que había mínimamente. que, sí, sí, es Ah, ya. menos. ¿Por qué? Porque al dar una mayor intensidad no es necesario estar yendo al gimnasio diariamente, porque en lo que pregonaba Mike Mentzer era así, el cuerpo ya está entrenado con una máxima intensidad, entonces tiene que recuperarse también y tiene que ser una menor cantidad de tiempo. Y en una experiencia personal yo entrenaba 3 veces por semana y suficiente era para mí. Cosa que ahora yo ya no estoy realizando este tipo de entrenamiento, que Ujú, no cuento con tantos pesos, porque estoy realizando algo de calistenia y entrenamiento en la calle, pero esto lo hago de lunes a sábado, entonces es más tiempo. ¿Ves? Y eso es un entrenamiento normal que se puede decir. La mayoría de las personas entrenamos por lo menos 5 días o 6 días a la semana, ¿no? sí. Claro, partiendo por músculos. Puede ser tren superior, tren inferior, bíceps con espalda, tríceps con pectorales, etcétera, etcétera. Pero acá, imagínate, entrenar 3 veces a la semana o 2 veces con alta intensidad y ya tienes todo ese tiempo libre, ¿no? Para trabajar, para leer un libro, para estar con la dieta. Entonces, Ram, ¿qué es lo que te parece esto de tal vez entrenar menos y tener más tiempo libre? ¿Tú, en lo personal, creerías esto? O sea, es algo muy bueno, ¿no? ¿O es que también piensas que es bueno igual ir diario
al gimnasio, tal vez como para desestresarse también y no solo por ganar masa muscular. Depende, pues, como tú lo mencionaste, el el hecho de que él haya hecho esa técnica quizás le facilitó en un tema académico también, le dio la libertad de poder estudiar con tranquilidad. Obviamente, los objetivos de cada uno es diferente. En función de mi persona, creo que será un buen recurso, ¿no? Cuando tú tienes muchas cosas que hacer, y estar no puedes estar todo el tiempo en el gimnasio, pero tampoco es una excusa tampoco para ir 5 veces a la semana, ¿no? Si bien puedes usar este método, puedes usarlo de lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y luego, martes y jueves te dedicas a pura, puro cardio, ¿no? Para que tu músculo pueda desestresarse, porque creo que vivimos en un mundo en el que hay muchas distracciones y el ir al gimnasio te ayuda a enfocarte en tus objetivos, enfocarte en lo que quieres hacer y, y a mí no, a mí me agrada este método, quizás pueda profundizarlo más en mi vida diaria porque es muy estresante a veces no poder ir. Para, Exacto. para todos los que están aquí en el podcast, les ha debido pasar, ¿no? El hecho de no un día faltarte para vos es doloroso, ¿no? Exacto. Molestoso de paso más. Y también Ento para el bolsillo, porque mm, hay que pagar también, ¿no? Hay gimnasios más económicos, medio, premium, entonces también, ¿no? El faltarse también, yo pienso que para uno que trabaja y se paga, pues también, ¿no? Molesta la verdad. sí, depende por eso también de la economía, depende de ciertos factores objetivos de vida, Exactamente. pero, hay un tema importante que me has hecho acordar, y es el tema del descanso. Esta técnica se basa en descansar para que tu cuerpo rinda más, en la siguiente entrenamiento y tengas mejores ganancias, ¿no? Me parece importante eso, porque solemos, las personas cuando vamos al gimnasio es, voy todos los días, me saco la de lunes de domingo a domingo, me saco la Eso es mugre, mucho. no, eso es, aunque no creas, hay gente que dice: "Quiero hacer eso", y no compensan con el descanso, ¿no? El descanso es crucial para las personas que estén nuevas o personas que recién ven nuestro podcast, o que recién están yendo al gimnasio, descansen. El cuerpo necesita descansar, necesita que esas fibras musculares que ya se han roto puedan generar más músculo, ¿no? Cuando tú haces estrés sobre estrés, tu músculo se atrofia. No sé, ¿puedes describir qué es atrofiar, Jimmy? Quizás conoces el tema. Bueno, acá el atrofiar más que todo puedo relacionarlo a lo que es el músculo cansado y Ujú, posible a tener lesiones. Estos desgarros ujú, específicamente también que no son nada buenos porque al mismo tiempo cuando entrenamos también se van rompiendo las microfibras en los músculos, ¿no? Y por ujú, eso van creciendo. Entonces, si se van atrofiando, pues son más posibles a tener lesiones. Y esto también pasa muchas veces. Bueno, yo gracias a Dios, también yo no tuve ese tipo de lesiones, pero sí conocí compañeros míos que tuvieron. Un ejemplo es de uno que al entrenar mucho hombros, bueno, él estaba mejorando en hombros, pero empezaba a levantar más y más peso, hasta que llegó a un peso que ni siquiera yo pude levantar en mi tiempo, que era de 30 kilos en la mancuerna. Entonces, ujú. eso es mucho. Y cuando él empezó a levantarlos, se desgarró el músculo del hombro Uy, y estuvo así más de 2 meses. Entonces, al mismo tiempo, él perdió esas ganancias y tuvo que hacer fisioterapia. Entonces, también es eso, ¿no? Como tú dices, hay que hacer descansar también a los músculos, porque no es solo darle y, y continuar con eso sin darle un descanso ni alimentación adecuada. Ahora sería otra cosa cuando se consumen las ayuditas o suplementos, que también ayudan ujú. bastante a eso.
te cuento que una de esas ayudas también puede ser esto de los BCAAs, son, Ujú, también es la creatina que también ayuda mucho en la recuperación muscular y también en de la energía que uno tiene, porque uno se siente cansado también, ¿no? Uno cuando entrena duro, llegas cansado, al día siguiente estás con sueño, tal vez tienes hambre, entonces son muchos factores que cambian incluso la vida a uno. Hasta te puedo decir que el entrenar tan duro a veces también es malo porque uno está todo el tiempo con sueño, con cansancio y con hambre. También en el círculo social uno no puede estar feliz. No sé si alguna vez eso te pasó. Yo en lo personal cuento que una vez me hice entrenar con un amigo ujú, que estaba en competiciones. Entonces él usaba un poco de este método del Hibidati y también el método de Arnold, que es el método Wader, el convencional. Pero también al tener una dieta baja en carbohidratos, pues, y al entrenar tan duro, yo personalmente en mi cuerpo me sentía mareado, me quería hasta desmayar a veces cuando caminaba, pero sí había cambios en mi físico, estaba mejorando y todo, pero eso también era algo que pagar. Entonces, Ram, no sé si tú alguna vez también tú te sentiste así cuando estabas en un tipo de entrenamiento y estabas viendo resultados, pero al mismo tiempo, bueno, puede ser una pregunta más sencilla. ¿Cómo tuviste que pagar con tu cuerpo para obtener más resultados de masa muscular? ok, antes de responderte, quizás, no decir que no estabas muy alejado de esta palabra de, atrofiar. Es cuando tú no generas, tu cuerpo, no generas un descanso, y lo que hace es que en vez de crecer, se va quedando el músculo, ¿no? Y por eso a veces, pasa el efecto de no estoy teniendo ganancias, te quedas estancado porque tu músculo está tan cansado que no crece y tú le das y le sigues dando y no va a crecer. Si te tienes que descansar, el alimento es crucial y hacer un ejercicio moderado ayuda al músculo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, puedes creer que no sufrí ese cansancio? Quizás porque siempre me he alimentado bien, eh, y tú veías a veces cuando íbamos a la universidad, no sé si te acuerdas, yo iba con mi tupper era dos o tres porciones más grandes que cualquier persona, me alimentaba bien, dormía bien, porque obviamente estaba en la universidad, tenía la posibilidad de descansar, tenía, una familia que me podía dar ese espacio para, en vez de trabajar, estudiar, ¿no? Entonces podía hacer todas esas cosas a la vez. En tu caso, no sé, quizás creo que toda tu vida te has dedicado a trabajar, a buscarte, entonces quizás eso afectó también, tu rutina y el cansancio lo viste afectado. O si no, algo debió estar pasando en ese proceso, ¿no? Quizás tú no nos puedes explicar, porque en mi caso no me ha pasado, te cuento. Espectacular, pues bueno, el mío fue porque, como te dije, era algo fuerte. Tal vez era un cambio brusco, pienso yo, hasta ahora, Mm, porque en la misma dieta era consumir cero azúcares, menor cantidad de carbohidratos, era más pechuga, clara de ujú, huevo, arroz, brócoli, vainas, y eso más que todo, cero azúcares, no había nada con el azúcar, incluso también la sal también era cero sal, entonces puede ser todo eso, pero te cuento que funciona, pero el cuerpo tiene que pagar un precio, entonces ahí están los suplementos, por eso pienso que no está del todo malo el suplementarse, incluso con la creatina, que hasta ahora tal vez es satanizada, ¿no? Dicen que hay un la retención de líquidos, ¿no? Que a veces uno confunde que es músculo y es retención de líquidos. Entonces, ujú, eh, pienso que no es tanto así, porque esas dietas ya son para marcar y para ganar una mayor masa muscular. Y fue que de primera mano en ese tiempo yo sentí tal vez un 25%
de lo que los atletas del fisicoculturismo sienten, ¿no? Para las preparaciones, porque es tremendo. Te cuento que esto es trabajar duro, tanto mentalmente como físicamente. Así que cuando alguien vea ahora a un atleta del culturismo en la calle, todo, no solo hay que decir esto es tocho, ¿no? El chocho, que es las ayuditas, no solo son ayuditas, también es un trabajo Chochito. duro, duro que no creo que lo puedan hacer todos. Por algo también hay una frase que dice, si fuera fácil, todos lo harían, ¿no? Entonces, si esto fuera fácil y solo fuera meterse con las ayuditas, todos tendríamos, ¿no? Una masa muscular. Pero también esto, lamentablemente, en la actualidad lo están haciendo mal, ¿no? Porque hay bastantes chicos que empiezan y ya al mes ya están empezando con las ayudas y claro, tienen un desarrollo, pero eso es también el matarse tanto la juventud, ¿no? Y como los órganos ya van siendo alterados en su funcionamiento. No sé, Ram, si viste, hay trends también que de chicos que a los 20 años están empezando con el gimnasio, pasan 6 meses o un año, ya están con las ayuditas y cambian tanto en su fisionomía que parecen haber envejecido como 10 años. El mismo rostro es más adulto, empiezan algunos pierden el cabello, otros no, y tienen los denominados granos, ¿no? Pero eso es lo de menos. Te cuento, Ram, que veo que aumentan en años. O sea, son chicos de 20 años que parece que tuvieran 30, 35. No sé si viste, Ram, esto en los trends o tuviste a alguien, algún conocido que pasó por eso y pudiste verlo, ¿no? En la vida real. La verdad es que conocer a alguien de la vida real, no. Sí he visto ciertas, figuras que salieron en redes sociales, eh, jóvenes que están yendo por buen trayecto, pero quieren llegar a tener un volumen rápidamente, ¿no? Y tú, ahorita no voy a hablar de nombres específicos porque no te daría el nombre específico, y para tener quizás para una próxima, ver el envejecimiento en entrenamientos de fisicoculturismo, podemos ver y reaccionar a Exacto. ese video, ¿no? Entonces, a mí me encantaría tener Bueno, ese entonces ya tipo de podemos video. para un futuro ya traernos este tema que es espectacular, sí, porque Es espectacular, merece verlo en merece, tanto merece. fotos como en videos, ¿verdad? Pero ahora ya que lo Sí, tocamos levemente, ahora con lo que es de Mike Menzer, está bueno, está ajá. bueno. Entonces, ver el envejecimiento de estas figuras es muy sorprendente porque son jóvenes, ¿no? De hecho, hay jóvenes de 18, 17 años, ya para sus 22 parecen personas de 35, 36, ya tienen alopecia en el cuero cabelludo, tienen obviamente lo que tú dices, granos, la estructura de su rostro es mucho más engrosada, su voz igual más gruesa, pero solo simplemente tienen 22, 23 años, que no corresponde a una edad particularmente estresante para su cuerpo, pero ellos lo aplican con sus ayuditas, ¿no? Esas ayuditas que ya hemos hablado en el anterior podcast, ¿no? Que no son beneficiosas para las personas, ¿no? Exactamente, mira que todo eso también tiene un costo con el cuerpo. Pues bueno, ahora Ran, volviendo lo de Mike Menzer, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que el Hibidati también en cierta parte es bueno, ¿no? Porque ya se tiene más tiempo libre Ujú. y se le da más descanso al cuerpo, que es importante. Bueno, ahora hay que ver a un representante neto, ¿no? Del Hibidati y también ver lo que es el físico. Entonces, Ram, acá vamos a ver un poco de lo que es el físico de Mike Menzer. Acá vemos ver que él, bueno, es muy estético, más que todo, y yo pienso que es bastante estético. Y lo que me encanta también es ese aire de los 80, no sé si puedes ver en la forma de vestirse, es unos jeans y y una polera, y ya con el físico ahí ya está hecho. Mm, Mira acá, es estético, bien vascularizado,
Tiene bastante pierna, la cintura delgada y bastante masa muscular. ¿Qué es lo que puedes decir, Ram, al ver estas imágenes tú con el Hibidati? Yo quedo impresionado por los resultados. De hecho, muy poco he visto de este físico-culturista, pero si el método que dice que funciona, bueno, yo por experiencia lo he visto, em, tenga esos resultados, pues es impresionante y llegar a competir con Arnold en esas condiciones sin tanto estrés constante día a día, sino darle, como tú dices, ¿no? 3 veces a la semana, como mínimo, pues me sorprende y listo. Pues bueno, acá vemos un poco en el video, específicamente es acá donde te lo voy a mostrar más, ¿no? Es el físico de Mike Mentzer, que está acá. Este es lo que Uy, quería mostrar. justamente. Bueno, mira, es un físico redondo y para mí perfectamente este es un classic physique, ¿no? Es alguien que perfectamente podría estar. Pero esto también es un físico que él ha llegado tanto con el Hibidati, pero hay que ser conscientes que no tenía tantas ayuditas como las hay ahora. Entonces, para mí personalmente ahí está en armonía. Es un físico que es una pirámide invertida y está rocoso, ¿no? Y con el Hibidati. ¿Qué te parece, Ram, el entrenar solo 2 o 3 veces a la semana y, bueno, intentar llegar a ese desarrollo, ¿no? En competición. Como te digo, impresionante llegar a esa estructura, en la estructura que muchos desean. Espero que esta persona, no sé, tú nos contarás si tuvo algún tipo de ayudita en su entrenamiento o no la tuvo. Si la tuvo, pues, Claro, a ver, cuéntanos. como te digo, obviamente hubo las ayuditas porque esto es la competición y tiene que haber porque en las competiciones sin ayudas no se gana, a no ser que sea una competición de naturales. Así de claro. Pucha. Pero a comparación de otras personas que se mataban en el gimnasio, como Arnold, porque tú ves los entrenamientos de Arnold y de Ronnie Coleman, que obviamente son Claro, es estresantes de ver, otro tipo de estresantes, entrenamiento. sí, otro tipo de entrenamiento, pero estresantes al ver y en la constancia que lo hacían, no sé, tú puedes darnos una visión de más o menos si tuvo una repercusión esta técnica en el cuerpo de ese fisicoculturista de Mike Mentzer o como corresponde como Arnold, no tuvo mucho desgaste, ¿no? Bueno, acá él sí no tuvo lo que son esas lesiones, no llevó a tener esta vida que tiene actualmente Ronnie Coleman, ¿no? Que me da mucha pena, ¿no? Está en una silla de ruedas. Sí. No, Mike Menzer pudo envejecer relativamente sano, porque como no había tampoco tantas ayudas y él se realizaba su entrenamiento específico, pudo. Pero lamentablemente sí, su final fue trágico, ya que como se sabrá, ¿no? La mayoría de las personas que supuestamente son muy inteligentes terminan dementes. Entonces él tuvo locura Wow. y estaba categorizado así, ¿no? Como un paciente con demencia y falleció de una manera trágica, él directamente con esa causa, ¿no? De estar demente, incluso con un poco de algo malo que fueron drogas. Él también empezó, lamentablemente, con las drogas y eso fue Uh, lo que lo mataron, ¿no? Pero no hay que recordarlo por eso, hay que recordarlo por todo lo bueno. Y ahora ujú. vamos a llegar a lo que es el siguiente tema, uno de los grandes robos en la historia del culturismo. Se Y viene lo este bueno. es uno de los Ya. primeros, porque el culturismo, como se le conoce ahora, empezó con Arnold, ¿no? Fue más conocido. Entonces, este fue uno de los primeros robos grandes, grandísimos, que ahora vamos a ver esta comparativa
entre estos dos físicos. Mira el de Arnold y el de Mentzer. Claro, Arnold estaba también realizando películas. En ese entonces él estaba realizando las grabaciones de Conan el Bárbaro. Entonces él no se dedicó por completo al culturismo. Y en esta comparativa podemos ver que Mike Mentzer es más pequeño en el tamaño, ¿no? No en el tamaño muscular, en el tamaño de la altura, pero Ujú. está más redondo, está un cuerpo más trabajado, para mi parecer ahí, las piernas, el torso. Entonces, Ram, acá mirando esta comparativa, ¿qué es lo que piensas entre ambos? Para ti, ¿quién está mejor preparado? Uy, no soy juez de fisicoculturismo, pero a simple vista, como una persona normal, te podría decir que Mentzer tiene un cuerpo mucho mejor que Arnold. Voy a pecar, quizás esto es fundable, pero sí, es mucho mejor, tiene eh, la- la- el triángulo invertido y tiene mejor, por ejemplo, los hombros se notan más trabajados, mejor realizados. El abdomen, como ves, es un poquito más grande y estilizado. No, yo me quedaría con Mentz, absolutamente. Si Exactamente, tú me... claro. Pues ahora vamos a ver un poco de esto en el video preparado. En nuestra historia está por acá, acá mismo. Damos play. Ganar a Arnold Schwarzenegger en el Mr. Olympia de 1980. Este fue un evento rodeado de polémica e incertidumbre, pues se daba por hecho que el favoritismo le dio su séptima victoria al legendario Arnold. Su nombre era Mike Mentzer, y este es el físico que presentó. Pues bueno, Rami, el Olimpia de 1980 tiene que ser recordado como uno de los robos máximos en cuanto al culturismo. Bueno, esta es un físico de Arnold que no es de 1980, pero acá sí se ve bastante bien, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, se ve bien. pero el físico que Arnold mostraba en 1980 era este. Bueno, No, entonces se ve muy, claramente que no está tan entrenado, porque como te vuelvo a recalcar, él estaba ya empezando con su carrera de actor en Hollywood, ujú. y Mike Menzer estaba con todo. Él estaba bastante bien físicamente y se lo robaron. ¿Por qué? Porque Arnold era el claro favorito de Joe Weider, que es uno de bueno, es el creador, es del, el máximo presidente en ese entonces del Mr. Olympia. Y se lo dio a Arnold porque él es el favorito. Entonces fue este uno de los más grandes robos, incluso puede ser categorizado como el primer gran robo del Mr. Olympia. Y lamentablemente, este fue el último año de Mentzer en la competición. Él se sintió, bueno, obviamente todos se sentirían devastados y ya no quiso volver a subirse a la tarima del Mr. Olympia. Fue algo parecido a lo que pasó con el Zombati, que una vez que él también perdió ese Mister Olympia, no, decir perdió está mal, es decir, se lo arrebataron, él Ujú. tampoco no volvió y fue un crítico. Entonces Mike Menzer, antes que el Zombati, fue un crítico. Y también antes que el Zombati, se lo quitaron, se lo arrebataron, ese Mister Olympia. Wow, es curioso que dos figuras como Mentzer y Zombati tengan este tipo de cosas, ¿no? Porque la calidad de cuerpo, obviamente Arnold no estaba lesionado, pero se nota Estaba un poco dejado. un dejado por, obviamente, su, su carrera de cine, a veces te absorbe todo el tiempo en el set y estar ahí no te ayuda a hacer el trabajo físico que implica estar en el gimnasio, ¿no? Entonces, Metzer es curioso y hasta
un poco triste para los dos, porque si bien eran fisicoculturistas, podían haber continuado eh, compitiendo, ¿no? Porque Metzer no creo que podía haber competido en el siguiente año y darlo todo, ¿no? Porque Arnold también ya estaba de bajada, ¿no? Su carrera de fisicoculturismo en esa época no era la más brillante como antes, ¿no? Exactamente, sí, él ya lo dejó. Entonces, pero ahí está, es que uno se siente profundamente mal. Imagínate que tú te hayas preparado tanto para algo decisivo, te lo Ujú. arrebaten, pues bueno, puede ser que uno ya se destruya. Es algo que, claro, Menser podría haber vuelto, podría haber Porque era psiquiatra, ganado, ¿no? claro, pero él no, él se sintió muy mal y ya no pudo recuperarse mentalmente Pero de ganó este alguna robo. vez Mister, No, no, él no lo ganó. El Mister nunca Olimpia ganó, no, no. Y nunca. fue por eso que él merecía el tener ese tipo de físico, pero no pudo. Y lamentablemente nunca lo hizo porque una vez que le arrebataron ese título, él ya no creía en eso. Pero al mismo tiempo eso quiere decir que era ese pensamiento que él tenía era muy fuerte. Mira, que ya no creía en algo eh, tan corrupto, ¿no? Como fue, entonces él ya se rehusó a participar en el Mister Olympia. Cosa que hasta ahora está un poco debatido, ¿no? Lo que es el Mister Olympia. A veces sí hay un favoritismo, claro, y no solo por el físico, también políticamente, lamentablemente, uno se elige, ¿no? A quién va a ser el próximo Olimpia también, porque el Olimpia, pues, Mm. es lo máximo en el culturismo, es el mejor físico del mundo, ¿no? Durante un año. O sea que me estás diciendo que el Mister Olimpia es una especie de los premios Oscar. Puede ser ahora, ya lo fueron convirtiendo, lamentablemente, ¿no? Como vemos ahora que también puede surgir de un tema para otro podcast esto de el Mr. Olympia. Mira que estos físicos como el de Menzer y el de Arnold eran de antaño, ahora son el Mm. Classic Physique, ¿no? Esto era el Olympia antes. Y en el Olympia ahora vemos esos abdomen de hinchados, ¿no? El abdomen de embarazada, ¿cómo se les dice? Personas grandes, pero también un poco desproporcionadas que vemos. Entonces todo ha ido cambiando, pero lamentablemente fue cambiando para mal, ¿no? Y es eso igual que lo menciona Arnold en el Arnold Classic, aunque él también es un ferviente defensor de la simetría, de un físico más compactado y no a esos físicos monstruosos, ¿no? Sí, sí, justamente eso me viene a la cabeza cuando dijiste que esto es un cuerpo classic physique, ¿no? Las Ujú. categorías muchas personas no conocen, quizás da para otro podcast Claro, tenemos aquí hablar bastante de, información. hablar de las categorías y obviamente cuando se le hizo entrevistas a estos físicos más grandes, ¿cómo se llama esta categoría? De músculos Open, más grandes. Open. En la categoría Open, Arnold entregó el premio y decía, ¿no? No soy fanático de los cuerpos musculosos porque no tienen, o sea, más Open, más grandes, no tienen la estructura de un Classic Physique. Entonces, los tiempos cambian, las categorías aumentan o a veces reducen y obviamente Arnold se quedó en la vieja escuela, en un antaño, en un tiempo donde era diferente, ¿no? Y muy diferente. exactamente. Pues bueno, querida audiencia, acá ya estamos llegando al epílogo. Hemos hablado de Mike Menzer, de estos robos también que hubieron en el Olimpia. Tenemos bastante información que podemos tocarla. Y ahora pues vamos a hablar un poco con Ram sobre el siguiente tema de podcast que será en su canal Ram Podcast. Bueno, Ram Podcast, ¿qué es lo que Uf. se viene? ¿En qué estás trabajando ahora? Para darnos un adelanto. Estamos trabajando en ver otro tema. Ya me gustó el tema de fisicoculturismo, pero ahora nos vamos a ir a un tema muy relativo en la proyección de profecías de Nostradamus. No, obviamente no vamos a hablar de toda la vida de Nostradamus, ¿no? Pero vamos a hablar de la teoría de existe el Papa que va a cambiar o va
direccionar el fin del mundo. Es un Ah, poco polémico. Ahorita estamos viviendo en un mundo, en un momento, para los que ven este podcast de aquí a unos años o de aquí a un año, vivimos un momento en donde el Papa, nuestro Papa, falleció hace unas semanas y el cónclave va a ser hoy Papa día o va Francisco. a ser el Papa Francisco. El cónclave va a elegir el nuevo Papa, ¿no? Hay hasta, hasta memes, hay videos donde se le muestra a un Papa de color, ¿no? Y que, curioso, lo comparan con Blade. Sí, No sé si, eso no sé si has visto eso. claro, Blade, el cazavampiros, Wesley Snipes, parecer creo que Sí, es el Wesley Snipes, ¿verdad? ¿O no? sí, 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 Wesley Snipes. Entonces, es curioso cómo la gente ya está viendo desde un tema que se llama cómico y desde un tema, también se podemos hablar de un tema un poco más religioso, cómo son las estructuras en la iglesia y cómo se hace un cónclave, que muchos, muy pocos deben saber, porque yo tampoco sabía. Y ese es el tema que traeremos en el siguiente podcast, Jimmy. Exactamente, bueno, pues ya a la espera de ese grandioso tema, Ram, que nos puedas contar con clave esas profecías, el Papa de color, esta relación de los memes, pues es algo que ya me está interesando bastante solo al escucharlo, pues hay que esperar unos días que ya se va a ir Sí. cocinando. Pues bueno, querida audiencia, aquí ya es donde ya llega el final. Lamentablemente hubiéramos querido continuar hablando de Menzer, pero es algo muy, muy grande este tema del Hibidati, de su vida. Ahora hemos tenido otros temas que tienen que tener su propio video, pero eso Ujú. ya vamos a estar trabajándolo. Ahora vamos a estar a la expectativa de lo que nos tenga que contar Ram. Y bueno, querida audiencia, yo me despido, soy Jim M y aquí estábamos con Ram Podcast. Muchas Hasta gracias por luego, la invitación, Jimmy. Yo encantado de estar en tu podcast y pues hasta una próxima. hasta luego.